Buenas tardes. Siguiendo con nuestra telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 3 de octubre del 2024, tenemos el tema tumores de fosa posterior en pediatría. Tenemos como expositor al doctor Daniel Flores. Él es médico cirujano especialista en cirugía vascular, tumores y neurocirugía pediátrica. Acá dice servicio Eh, que se está solicitando, ¿no? El mes y el año. El doctor Flores es médico asistente del Servicio de Neurocirugía Vascular, Tumores y Funcional del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Es coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Destrezas Quirúrgicas del Centro Laboral hasta la actualidad. Él es médico cirujano, neurocirujano de la subunidad de atención especializada del paciente de neurocirugía desde agosto de 2019 hasta la actualidad. Él es graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego y la Universidad San Martín de Porres. Realizó la residencia en neurocirugía en el Hospital Nacional Guillermo Almenara de Irigoyen. Recibe capacitaciones por parte del Servicio de Neurocirugía Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Capacitado en cirugía de base de cráneo en el Mida Rex Institute de Fort Worth, Texas, en Estados Unidos, y complementó su formación en neurocirugía vascular y de base de cráneo en la ciudad de Sapporo, Japón, en el hospital de Teishinkai. Doctor Daniel Flores, buenas tardes, bienvenido, puede continuar. Buenas tardes, mucho gusto y muy agradecido, doctor, con la presentación. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, como se ha comentado, vamos a hablar acerca de lo que son tumores de fosa posterior. ¿Sí se puede escuchar de forma adecuada? Por favor, me confirman. Sí se escucha, doctor. Se escucha bien, se ve bien, no hay problema. Perfecto, muy bien. Bueno, hablaremos de lo que son tumores de fosa posterior en pediatría. En primer lugar, pero un ratito, no sé si es que se puede ver. ¿Se puede ver la parte alta de la presentación? ¿También? ¿Sí la vemos? Se ve la parte de arriba porque aquí el zoom parece que parece tapando. A ver, Gustavo. Gustavo. ¿Ya? Que le dé una mirada al Zoom del doctor. Creo que ya está, creo que ya está. Ahora sí, ya acabo de ponerlo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, los tumores de manera general del sistema nervioso central y la clasificación de tumores a nivel de todo el organismo ha cambiado conforme va pasando el tiempo. En la última clasificación de la OMS desde el 2016 y la última de 2021 han cambiado bastante desde el punto de vista de la clasificación, ya que no solamente se tiene en cuenta la clasificación histológica, sino también la clasificación molecular. Entonces, se están integrando ahora perfiles moleculares para clasificar los tumores. ¿Y la finalidad de esto cuál es? Es que la clasificación molecular va de la mano con el pronóstico de los pacientes y con el tipo de tratamiento que pueden seguir, sobre todo el tratamiento con quimioterapia o esquemas distintos de radioterapia, ¿no? Entonces, el 2021 hay una nueva clasificación que ya está estandarizada, en la cual está basada, como les digo, en el diagnóstico histológico y molecular principalmente. Esto es en todos los tumores, y de los que vamos a hablar acá, vamos a ver la clasificación molecular, y lamentablemente, como en el Perú no tenemos todavía los medios moleculares, se utiliza en parte la clasificación histológica. Pero hay algunos datos de la inmunistoquímica que nos pueden acercar un poco a la clasificación molecular. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en primer lugar, el medulloblastoma. No sé, creo que escucho un poco de eco. Ya, perfecto. El medulloblastoma es el tumor cerebral de fosa posterior y cerebral maligno más común en la infancia. Es de los tumores más frecuentes que se ven lamentablemente malignos en niños. La clasificación clásica era por subtipos histológicos, en los cuales teníamos un tipo clásico, desmoplásico, célula grande, anaplásico y de extensa nodularidad.
Y como les digo, el 2021 ya está aprobada una nueva clasificación en la cual tenemos 5 subtipos. El tipo Wingless, el tipo Sonic Hedgehog con TP53 tipo salvaje y el mismo Sonic Hedgehog tipo mutante TP53. Por último tenemos grupo 3 y grupo 4. Esta es la clasificación actual de meduloblastoma. Tenemos 5 grupos. Sin embargo, el grupo que figura ahí, SHH, que es Sonic Hedgehog, tanto TP53 Wild Type como mutante, se puede agrupar en uno solo. Y tendríamos así 4 grupos diferentes. Esto más que todo para poder visualizar un poco el porcentaje de casos. Por ejemplo, el grupo Wingless, que es el primer grupo que se encuentra acá de azul, eh, corresponde al menor porcentaje de todos los casos. Sin embargo, es el que tiene mejor pronóstico. El grupo 3 y grupo 4 corresponden a los porcentajes más altos y lamentablemente son los que tienen peor pronóstico. Otro dato importante es que cada subtipo molecular también se relaciona con una localización en la resonancia o tomografía cerebral que se puede hacer en los pacientes y nos puede orientar un poco a ello. Y esto es lo que vamos a ver ahora. En general, la imagen típica del medulloblastoma es una masa sólida y hiperdensa en la tomografía y que tiene una consistencia heterogénea en la resonancia magnética. Usualmente tiene una restricción a la difusión y esto lo vamos a ver más adelante. Y casi todas estas lesiones tienen un realce heterogéneo y muy intenso a la administración del contraste. La localización puede ser un predictor adecuado del subtipo molecular, como les decía. Por ejemplo, el tipo Wingless típicamente se encuentra lateral, en el ángulo pontocerebeloso o agujero de Luschka. El grupo o el tipo Sonic Hedgehog se encuentra típicamente en los hemisferios cerebelosos. El grupo 3 y grupo 4 casi siempre están ubicados en línea media. Aquí tenemos unas imágenes para poder visualizar más. La imagen de la izquierda, la imagen A, vemos una lesión hipodensa en esta localización de fosa posterior en el ángulo pontocerebeloso, que es típica de este tipo de meduloblastoma. En la imagen B vemos el grupo o el tipo Sonic Hedgehog, la cual se encuentra en el hemisferio cerebeloso, y tanto en la imagen C como en la D vemos unas lesiones en línea media, que corresponden a imágenes en grupo 3 y grupo 4. Por ejemplo, esta imagen vemos una secuencia distinta de resonancia magnética, en P2, difusión y flare, y vemos que hay una imagen de consistencia heterogénea en el ángulo pontocerebeloso, que corresponde lo más probable al grupo o al tipo Wingless. Aquí vemos una imagen heterogénea, sólido-quística, en el hemisferio cerebeloso. Muy probablemente se trate de un medulloblastoma Sonic Hedgehog. Y aquí vemos imágenes en línea media, ¿no? Posiblemente medulloblastoma del grupo 3 o del grupo 4. En países como el nuestro es muy importante tener en cuenta la clasificación o estratificación clínica del medulloblastoma, ya que esto también va de la mano con el pronóstico. Aquellos pacientes que son menores de 3 años tienen peor pronóstico. ¿Por qué? Porque el tratamiento del medulloblastoma después de la cirugía debe ser complementado con radioterapia. Y en niños menores de 3 años no se le puede administrar la radioterapia que tenemos acá. Entonces, estos pacientes deben recibir quimioterapia. Y los niños mayores de 3 años se clasifican en pacientes con riesgo estándar, si es que el líquido cefalorraquídeo no mostró células, si es que no tienen metástasis en otro tipo de lesiones, en otro tipo de localizaciones, o cuando la lesión residual después de la cirugía es menor a 1.5 centímetros cuadrados. En este caso, el esquema de radioterapia, quimioterapia, usualmente puede tener un mejor pronóstico en los pacientes. Y aquellos pacientes mayores de 3 años de alto riesgo son aquellos que tienen metástasis al diagnóstico, líquido cefalorraquídeo positivo o un tumor residual de mayor tamaño al que mencionamos. En estos casos, el tratamiento debe ser más agresivo, el tratamiento oncológico, incluso a pesar de eso, muchas veces el tumor vuelve a recidivar. Aquí tenemos el caso de un paciente de 8 años del instituto. Vemos que es un tumor sólido quístico grande en fosa posterior que condiciona hidrocefalia. Casi toda la fosa posterior está ocupada por el tumor en línea media. No sabemos el tipo exactamente de tumor que podría ser. La posición para operar a estos pacientes es como estamos visualizando, de cuito prono, con un cabezal de Mayfield, siempre teniendo en cuenta que la posición de la cabeza esté por encima del nivel del corazón para evitar el sangrado. Esta fue una imagen del intraoperatorio. Vemos ahí, una vez abierta la fosa posterior, una lesión blanquecina irregular, a diferencia del resto del cerebelo. No tenemos video de la cirugía, pero en la imagen postoperatoria podemos ver finalmente que se pudo hacer una análisis completa de la lesión.
Muy bien, entonces, en el medulloblastoma debemos tener en cuenta el tipo molecular. Si no tenemos el tipo molecular, hay que tener en cuenta para aproximarnos un poco al diagnóstico, la ubicación en la imagen y aún en nuestro medio es importante tener presente el subtipo histológico. Como sabemos, el de mejor pronóstico es el grupo Wingles, el de la mano izquierda. El grupo o el tipo Sonic Hedgehog puede tener buen o mal pronóstico dependiendo de los factores que les comentaba, de la edad, de la diseminación, presencia de líquido cefalorraquídeo positivo, y aquellos pacientes que son de grupo 3 y grupo 4 se les debe dar un tratamiento muy agresivo porque son los pacientes que tienen peor pronóstico. Muy bien, en segundo lugar vamos a hablar del ependimoma. El ependimoma es otro de las neoplasias malignas que continúan en frecuencia después del meduloblastoma en fosa posterior en niños y también es una masa heterogénea con quistes, hemorragias, calcificaciones y una porción sólida que usualmente se encuentra en el cuarto ventrículo de la fosa posterior, ¿no? Ependimomas pueden existir tanto en fosa posterior, tanto supratentoriales en el cerebro, o también en la médula espinal, a diferencia del meduloblastoma. El meduloblastoma solamente se encuentra en fosa posterior y sus metástasis sí pueden encontrarse en otros espacios del sistema nervioso, pero la lesión primaria siempre se encuentra en fosa posterior. El ependimoma no, como les mencionaba. Entonces, hay diferentes subtipos de ependimoma. Dependiendo de la localización, ya sea espinal, fosa posterior o supratentorial, hay subtipos moleculares también. En este caso vamos a hablar de los subtipos moleculares de la fosa posterior, que es lo que vemos en la imagen del centro. Entonces, en la fosa posterior tenemos un tumor que primero es un subependimoma, que es un grado 1, o sea, un tumor benigno, y los tipos agresivos, los tumores malignos son el subependimoma tipo A y el tipo B. De ambos, el de peor pronóstico es el tipo A, es el que tiene menor supervivencia y tienen entre ellos algunas características que vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, el grupo A usualmente se localiza lateral en el cuarto ventrículo de fosa posterior, cerca al receso del cuarto ventrículo. Y en este caso puede también encontrarse restricción a la difusión, así como vimos en el caso de medulloblastoma. El grupo B es más central y se va a originar en la mitad caudal del cuarto ventrículo y este sí puede infiltrar el óvex, a diferencia del grupo A, ¿no? Vemos acá imágenes, por ejemplo, la imagen superior y la inferior, estamos viendo una imagen que se encuentra en línea media, pero lateralizada hacia un receso. Entonces, posiblemente sea un caso de grupo A. En el caso, como le decía, de ependimomas, los dos primeros subtipos que estamos viendo acá en la imagen inferior, en el cuadro inferior, son ependimomas supratentoriales, ¿no? Son clasificaciones genéticas moleculares para los supratentoriales. Y los dos inferiores son los que estamos comentando de los infratentoriales. Como vemos en esta curva de supervivencia, los pacientes con el grupo A tienen menor pronóstico, menor supervivencia libre de enfermedad y menor supervivencia global que los pacientes con ependimomas grupo B. También es importante notar que el grupo A es más frecuente en niños varones y el grupo B es más frecuente en mujeres. Un dato importante es que una captación menor del 50% es característica de los ependimomas grupo A de fosa posterior. Y también un componente con mayor imagen quística y ausencia de calcificaciones pueden orientarnos a un ependimoma grupo B. Esto solamente es una aproximación que nos puede ayudar. Lo definitivo siempre va a ser el análisis molecular, ¿no? Esas son imágenes de un paciente real. Vemos en la tomografía, que es la mano izquierda, vemos una imagen heterogénea con componente sólido, calcificado, y un componente quístico también. Al contraste, vemos que hay un realce heterogéneo también. Y en la resonancia magnética, que es la imagen de la derecha, podemos visualizar un poco mejor la definición de este tumor con contraste y sus límites con el tronco cefálico y las estructuras de fosa posterior, ¿no? Muy bien. El otro tipo de tumor que tenemos son los gliomas de línea media. Glioma difuso de línea media, mutación H3K27M es la clasificación molecular actual. Anteriormente se llamaban glioma pontino intrínseco difuso, pero ese nombre ya no se utiliza. Este tipo de tumores son uno de los peores en cuanto al pronóstico. El único tratamiento disponible para estos tumores, ya que se encuentran en el tronco encefálico y no se puede hacer una resección, o por lo menos no una resección completa de la lesión, entonces el pilar del tratamiento en estos casos es la radioterapia. Esas son lesiones muy mal definidas, difusas, tienen mínimo realce al contraste, sin embargo tienen muy mal pronóstico.
Vemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, la imagen A es una tomografía cerebral sin contraste. Se ve una imagen hipodensa en el tronco cefálico que no se delimita ni del tronco ni de las estructuras de la fosa posterior. Es como si todo el tronco estuviera infiltrado por tumor. En las imágenes del centro, la B, y de la derecha la C, tenemos una secuencia de resonancia magnética en T2 y en T1 con contraste, y nuevamente podemos ver que no se delimita bien el tumor del tronco encefálico. Vemos que hay un componente quístico, posiblemente más que quiste sea necrosis, y no hay un límite adecuado, por lo tanto no se puede hacer una resección de manera segura en este tipo de pacientes. Muy bien, entonces este tipo de lesiones son lesiones que, como les comentaba, perdón, son lesiones muy malignas, a diferencia de lo que estamos viendo ahora, que es el astrocitoma pilocítico. El astrocitoma pilocítico es una lesión benigna y de todas las que vamos a ver ahora en esta presentación, es la única que tiene posibilidad de curación solo con cirugía. Entonces, el astrocitoma pilocítico es un tumor frecuente también en fosa posterior, es el tumor benigno más frecuente en fosa posterior, tiene crecimiento lento, son masas que se encuentran bien definidas y separadas del parénquima adyacente del cerebelo, no invaden tronco encefálico usualmente y tienen un componente sólido y quístico. Estamos viendo aquí imágenes con resonancia magnética, diferentes secuencias, T2, FLAIR y difusión, T1 con contraste también, en la cual vemos un componente sólido pequeño y un componente quístico importante, que está desplazando las estructuras de fosa posterior, más no infiltrándolas, ¿no? En algunos casos puede haber hemorragia y en 10% de casos pueden tener diseminación letomeningia. El siguiente tumor, el tumor rhabdoide teratoide atípico, es un tumor también de muy mal pronóstico, son tumores embrionarios que tienen diferentes mutaciones genéticas y usualmente se caracterizan por ser imágenes hiperdensas en tomografía y también hiperintensas en resonancia magnética, y que también pueden presentar difusión tanto restringida como reducida en la resonancia magnética, ¿no? Es importante determinar el tipo de imagen que estamos viendo, ya que usualmente los pacientes que tienen tumores que realzan mucho contraste ya en tomografía y en resonancia magnética, y aparte de eso tienen restricción de difusión en resonancia magnética, muy posiblemente sean tumores de alto recambio celular, muy densos celularmente y que tengan mal pronóstico, ¿no? Este tipo de lesiones, el tumor rhabdoide teratoide atípico, puede confundirse muy fácilmente con meduloblastomas en la imagen. Y la diferencia de estos es que la edad de presentación es mucho más joven. Como son tumores embrionarios, usualmente se presentan en niños más pequeños y su curso es lamentablemente mucho más agresivo. Estamos viendo acá imágenes típicas, son lesiones en fosa posterior que pueden ubicarse tanto en línea media, tanto en el ángulo pontocerebeloso, tanto hemisféricos, y que, como les comentaba, tienen componente sólido, quístico, usualmente tienen restricción a la difusión y tienen un límite con la fosa posterior mucho menos definido. Por último, el sarcoma de fosa posterior. Antes de pasar al video, hay que recalcar que los sarcomas actualmente en nuestro país son una de las lesiones que ha tenido un aumento muy importante de la incidencia. Los sarcomas intracraneales primarios en niños me refiero. Y de ellos, a pesar que la localización de fosa posterior es rara, hemos visto aquí ya varios casos de pacientes pediátricos con tumores en fosa posterior, que pensábamos que eran meduloblastomas, pensábamos que era tumores rhabdoides teratoides atípicos, sin embargo, la patología salió sarcoma. Y el sarcoma es una patología que una vez operada debería recibir quimioterapia y tratamiento oncológico en el menor tiempo posible. Obviamente no se le puede dar en el postoperatorio inmediato porque el paciente todavía está con las heridas cicatrizando, pero el tiempo es muy importante en estos pacientes y se ha determinado que a los 14 días postoperatorio el paciente ya debería estar iniciando quimioterapia y también radioterapia. Entonces, para eso tenemos que referir a los pacientes a otro centro, ya aquí no les estamos brindando radioterapia. Esos pacientes son referidos, los que se operan acá, son referidos al Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, es un paciente también que fue operado acá en el año 2021. Perdón. Ya está. Fue operado en el 2021. En la imagen de resonancia magnética vemos una imagen con realce de contraste en fosa posterior, en el hemisferio adyacente al ángulo pontocerebeloso del lado izquierdo. Paciente nuevamente, como les comentaba, en la posición de cúbito prono.
La incisión como se encuentra lateral al ángulo podocerebeloso es la que estamos visualizando. Y después de liberar líquido cefalorraquídeo para disminuir la tensión, porque esos tumores al ocupar y al hacer un efecto de masa hacen que el parénquima sano primero esté herniado hacia donde estamos abriendo. Entonces primero tenemos que liberar líquido cefalorraquídeo para que el parénquima pueda relajarse un poco y nos pueda permitir visualizar el tumor como estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Una lesión sólida, una lesión bastante vascularizada, se diferencia muy bien de lo que es el parénquima sano. Usualmente este tipo de lesiones, los sarcomas, infiltran dura madre, por eso es que está adyacente en la parte lateral del ángulo de la fosa posterior, en el ángulo pontocerebeloso. Y la técnica en estos casos, cuando lo permite, porque no siempre permite hacer esa técnica, es descomprimir, o sea, resecar la parte central del tumor para poder ubicar bien los bordes. Cuando es muy sangrante, tenemos que ir directamente hacia los bordes para poder desvascularizar desde el punto de irrigación del tumor. En este caso sí permitió hacer una descompresión intratumoral y posteriormente ubicar bien los bordes. Tenemos una lesión bastante vascularizada. Tenemos que hacer hemostasia durante la cirugía para poder lograr una resección segura y amplia. Los vasos que le dan vascularización están siendo coagulados para posteriormente cortar, en este caso vasos intratumorales. Y una vez ubicado el borde y separado del parénquima sano, comenzamos con la resección ya de la parte tanto posterior, medial, lateral y superior del tumor. Vamos a avanzar un poco el video. Es una de las partes finales. Estamos sacando poco a poco el tumor. Una vez que se desvasculariza el tumor, este ya adquiere una consistencia bastante blanquecina. Y ahí vemos que ya hay una parte del cerebelo que está libre de tumor. Toda esa cirugía tiene que hacerse con microscopio, ya que son estructuras bastante importantes y pequeñas las que están en relación con las lesiones tumorales. Y por último, después de resecar la parte profunda, vemos las estructuras cubiertas por aranoides, las estructuras sanas. Hemos resecado la totalidad de la lesión, vemos ahí los nervios que emergen por el ángulo podocerebeloso, el séptimo y el octavo par, que se van al conducto auditivo interno. Y finalmente vemos que ya hay ausencia de lesión, ¿no? Todo lo que queda ahí es parénquima sano, dura madre en la parte superior de la imagen, y se consiguió finalmente una resección completa del tumor, ¿no? Después de hacer hemostasia, procedemos a hacer el cierre hermético de la dura madre y a dar por concluida la cirugía. En este caso, este paciente fue al INEM, recibió los esquemas correspondientes de 8 sesiones de quimioterapia, con radioterapia después de la segunda sesión, pero lamentablemente el año pasado el tumor recurrió. Y así sucede con este tipo de sarcomas. A veces, a pesar de dar el tratamiento lo más agresivo posible, el tumor después de unos meses o años puede recurrir. Entonces, por último, este es un algoritmo de tratamiento y de abordaje diagnóstico de tumores de fosa posterior. Tenemos que pueden ubicarse tanto en el hemisferio cerebeloso, en el tronco cefálico, en el cuarto ventrículo o lateralmente en los forámenes de Luschka y de Magendie, ¿no? Medial. Hay que ver si se ubican en el hemisferio cerebeloso, si tienen restricción a la difusión. Si tienen restricción a la difusión, lo más probable es que sea un tumor de alto grado, ya sea un medulloblastoma de sus diferentes tipos, sobre todo si es lateral, Sonic Hedgehog, o si se encuentra al ángulo pontocerebeloso, un medulloblastoma Wingless, que también puede ser de alto grado, como les comentaba. Son lesiones de alto grado, mejor dicho, que también pueden tener buen pronóstico en algunos casos. Y si no tiene restricción a la difusión y es una imagen sólido-quística, probablemente sea una lesión benigna y pensamos en un astrocitoma pilocítico. Si la imagen se encuentra en línea media, o sea, en el cuarto ventrículo, y tiene restricción de difusión, puede ser un medulloblastoma, sobre todo grupo 3 y grupo 4. Y si no tiene restricción, podría ser un ependimoma, como les comentaba, de repente un ependimoma del grupo A. Si por otro lado se encuentra en el ángulo podocerebeloso adyacente a los forámenes de Luschka,
y tiene restricción de difusión, podría ser un meduloblastoma tipo Winleys o un tumor rhabdoide teratoide atípico. La lesión se encuentra en el tronco encefálico, tenemos que diferenciar si se encuentra en el tronco y es una lesión difusa con restricción de difusión para poder ver. Si se encuentra en el tronco encefálico y tiene una restricción de difusión importante, podría considerarse un tumor embrionario. Si no tiene mucha restricción de difusión, a pesar de no tener mucha restricción, se trataría de un tumor, de un glioma de línea media, un glioma difuso de línea media, y estos tumores, como le comentaba, no se operan, el tratamiento es radioterapia. Si por otro lado se encuentra en el tronco cefálico o el mesencéfalo, hay que ver, hay que considerar como diagnósticos ya un glioma de bajo grado o un tumor agresivo que también podría ser embrionario, ¿no? Entonces, ese es el abordaje diagnóstico para poder determinar el tratamiento y el manejo quirúrgico o con oncología de los pacientes con tumores de fosa posterior. Como conclusiones, el tratamiento y el manejo de los tumores debe estar basado en la parte molecular. Aquí en el Perú todavía no tenemos, pero algunos datos de inmunohistoquímica nos ayudan a acercarnos un poco al análisis molecular. Esperemos que pronto podamos tener, porque eso dirige el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. El conocimiento de las imágenes de los diferentes tipos de tumores nos ayudan a pensar qué tipo de tumor es y también a acercarnos a los perfiles moleculares para poder tener un diagnóstico un poco más certero y también manejar los diagnósticos diferenciales. Entonces es importante reconocer preliminarmente los hallazgos imagenológicos para poder tener en cuenta un posible acercamiento al diagnóstico molecular de estos tumores. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos, doctor, por su importante ponencia. Dejamos abiertos los micrófonos y el chat para las consultas que hubieran acá las participantes. Están abiertos los micrófonos y el chat, por favor, a los participantes que quieran hacer alguna consulta. Doctor, ¿podría darnos algunas recomendaciones o palabras finales, por favor? Sí, claro. Lo importante en los tumores de fosa posterior y en general en tumores del sistema nervioso central en niños es tener en cuenta que estos tumores no son prevenibles. El cáncer infantil, y en este caso los tumores malignos del sistema nervioso central en pacientes pediátricos no se pueden prevenir, pero se pueden detectar precozmente. ¿Cómo se detectan estas lesiones precozmente? Con la clínica. Los síntomas o el síntoma más frecuente en pacientes con tumores cerebrales y de fosa posterior que causan hidrocefalia es la cefalea asociada a náuseas, vómitos, en un paciente pediátrico que tiene estos síntomas asociados de repente a otros más evidentes como paresia de alguna extremidad o convulsiones que es mucho más evidente, deberían ser llevados inmediatamente a una evaluación por especialistas, ¿no? Es importante tener en cuenta que los tumores de fosa posterior pueden producir síntomas tanto por el volumen tumoral que está comprimiendo estructuras, como también por la obstrucción de líquido cefalorraquídeo, lo cual trae como consecuencia hidrocefalia. En muchos de estos casos, el tratamiento primero es manejar la hidrocefalia y con eso los pacientes mejoran, pero no significa que se está tratando la enfermedad. El tratamiento definitivo de la enfermedad es resecar o tratar el tumor dependiendo del tipo de lesión correspondiente, ¿no? Finalmente, es importante que todos nos actualicemos en cuanto a la clasificación molecular de la OMS, porque la OMS no solamente en ese tipo de tumores, sino también en todos los tumores, está pasando de la parte histológica a la parte molecular. Y eso es algo que en nuestro país muy pronto vamos a tener. Entonces, es importante todos estar informados acerca de ello, ¿no? Eso creo que es algo importante para tener en cuenta.